Oremos. Señor, en esta hora te agradecemos tu palabra y te pedimos que ella sea viva y eficaz para nosotros, de tal manera que podamos vivir de acuerdo con tu voluntad y con la fe, Señor, en Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Estos son tiempos, hermanos y hermanas, en los que celebramos o seguimos celebrando la resurrección de Cristo Jesús. Estos son los tiempos en los que nos seguimos gozando precisamente por el acontecimiento que es tan importante para nosotros como cristianos, como creyentes. Dice Pablo que si la resurrección no hubiera ocurrido, entonces vana sería nuestra fe. Así que en estos momentos seguimos agradeciendo y nos seguimos gozando en la resurrección de Cristo Jesús. Después de la resurrección de Cristo Jesús, hay varios acontecimientos que precisamente van dando origen a lo que ahora es la iglesia cristiana. Pero antes de poder hablar sobre esto, quisiera que me acompañaran allí al libro de los Hechos, hermanos, en la lectura que hicimos, y nos demos cuenta de que al inicio de este capítulo, nosotros comenzamos la lectura en el versículo 12, pero al inicio de este capítulo ocurre un hecho que asombra a toda la gente que estaba alrededor del templo, la que da origen a las palabras que da Pedro, ¿verdad? El acontecimiento es el siguiente. No quiero que lo lean, quiero que me vayan siguiendo en este relato. Pedro, Juan estaban yendo hacia el templo de Jerusalén y en ese lugar siempre traían a un cojo. Les recuerdo una cosa: los cojos, los tullidos, los lisiados, los enfermos de lepra, los enfermos o las mujeres, ¿verdad?, que tenían alguna enfermedad, las personas que estaban encorvadas o algo así por el estilo, que mostraba que la gente padecía por alguna enfermedad o por algún defecto congénito, no eran admitidas en el templo, no eran recibidas allí. No podían acercarse a Dios, en otras palabras, porque precisamente la ley, allá lo vemos en Levítico, en Deuteronomio, prohibía precisamente que la gente con algún defecto o con alguna enfermedad pudiera acercarse al altar de Dios. Así que este cojo todos los días era traído allí a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Por supuesto no era la puerta del templo, así como aquí, ¿verdad?, sino era una puerta que se encontraba en los muros laterales que rodeaban al templo. Pero se llamaba así le decían, la puerta de La Hermosa. Es decir, hasta allí llegaba. Más allá adentro ya no podía, ¿sí? Así que cuando este cojo era traído, lo traían para que pudiera seguir sobreviviendo. ¿Qué tenía que hacer? Nos dice el relato que lo que hacía era pedir limosna. Así que todos los días lo llevaban, lo ponían allí a la puerta de La Hermosa, y entonces el cojo empezaba a pedir limosna de aquellos que entraban por allí precisamente para llegar al templo. Por supuesto, llegan Pedro y Juan, van entrando también, van al templo. Ellos seguían las costumbres judías, porque ellos eran judíos, ¿verdad? Entonces iban a los tiempos de la oración, temprano en la mañana, más o menos a media mañana, al mediodía, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces ellos van en esa hora al templo para la oración. Y pasan por la puerta de La Hermosa. Y está ahí este cojo pidiendo limosna, y entonces, por supuesto, Pedro y Juan lo ven, lo escuchan, le dicen, entonces los miran
Y Pedro le dice al cojo, venos. Y la escritura nos dice que pues él se queda viendo, ¿verdad?, a Pedro y Juan. Recuerden ustedes que está cojo, está en el piso, no está de pie, no está parado, está en el piso. Entonces ve a Pedro y a Juan así, atentamente, esperando, dice la escritura, algo de ellos. Pero Pedro le da las famosas palabras, ¿verdad?, que algunos de nosotros conocemos casi de memoria, ¿no? No tengo oro, ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Caray, el cojo está, pidió limosna a Pedro y a Juan. Pedro le dice, míranos. Y entonces el cojo dice, ok, ya estoy listo, ¿eh?, para recibirlo, ¿no? ¿Sí? Y entonces le dice Pedro, no tengo oro ni tengo plata. Y dice el cojo, y entonces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso es lo que esperaba, ¿verdad? Por lo menos una monedita, una blanca por lo menos, ya allí para su sustento cotidiano. Pero le da algo mejor. Pedro le da algo mejor. Pedro le dice, no, está bien, no tengo oro, no tengo plata, pero mira, te voy a dar algo que es mucho mejor. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Le toma por la mano, algo, hermanos, que ningún buen judío podía hacer con alguien que estuviera enfermo. Alguien que tuviera algún defecto congénito. Un buen judío no lo iba a tocar. Un buen judío se iba a apartar. Ni siquiera la orilla de su vestido podía rozar a ese enfermo. Ni siquiera, porque ya estaba entrando al templo, y si rozaba al enfermo, estaba contaminado. Ya no podía entrar al templo, tenía que regresarse, purificarse durante 7 días, para después poder regresar y tener acceso al templo. Así que un buen judío, hermanos y hermanas, ni siquiera iba a permitir que su ropa rozara a ese cojo. Pero Pedro hace absolutamente todo lo contrario. Se detiene, habla con él, le dice que le va a dar algo mucho mejor y lo toma de la mano, lo levanta. Y nos dice la escritura que en ese momento se afirmaron los tobillos del cojo y se levantó, estuvo de pie. Y no solamente eso, sino que saltando se puso en pie, anduvo, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Alguien que no había tenido la oportunidad en toda su vida de entrar al templo por su defecto, por su enfermedad, de pronto se ve en la posibilidad, en la realidad, de ingresar al lugar para alabar a Dios. ¿Cuántos de ustedes han sufrido de así verdadera sed? Verdadera sed, hermano. No que digan, ay, vengo de la calle y estoy muy sediento. Y entonces se echen su coca. No, pero algunos de ustedes que verdaderamente haya padecido sed. ¿Sí? Ok. Ustedes saben lo que se siente. Su servidor ha estado en diferentes lugares, especialmente aquí en la República Mexicana, en lugares desérticos. Y me ha tocado andar por 2, 3, 4 horas, hermanos, así, a pie, y con el sol brillando, y uno sudando y haciendo un trabajo así duro, difícil, y sentir los labios resecos, la garganta también reseca, no encuentra uno la suficiente saliva para refrescar la boca, ¿verdad? Porque ya todo está seco, ¿no? Y cuando llega el agua, ¡ay, qué rico se siente! ¡Qué bien se siente uno!, ¿no? Bueno, imagínense a este cojo
que ha estado toda su vida, tal vez, deseando entrar al templo para alabar a Dios, deseando estar allí cerca de los lugares donde se hacen los sacrificios, donde la gente va y deposita su ofrenda, deseando el contacto con las otras personas, deseando verdaderamente sentirse digno de estar delante de Dios. Pero porque era cojo, nunca en su vida había podido hacerlo. Hasta ese momento en el que se afirman sus tobillos, se levanta, sí, yo creo que se da cuenta él mismo y dice: ¡ay, caray! Algo pasó conmigo. Y entonces nos dice la Escritura, entra con ellos, con Pedro y con Juan, entra al templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Esa sed que tenía de estar cerca de Dios, por lo menos ya en esta ocasión pudo ser satisfecha. Y bueno, hay muchos, especialmente en este tiempo, hermanas, que para poder subsistir recurren a lo que nosotros llamamos como chanchullos, ¿verdad? ¿Qué es un chanchullo? ¿Habían escuchado esa palabra, perdón? Y la conocemos, ¿verdad? Y decimos: ah, me quiso hacer un chanchullo, ¿no? Es decir, me quiso engañar, me quiso sorprender, me quiso hacer pasar esto por aquello. Bueno, en este tiempo también yo me he encontrado con que hay personas, ¿verdad?, que fingen estar paralíticas o cojas o encorvadas así, ¿verdad? Entonces, porque están viejitas y andan pidiendo por allí, y de pronto, ustedes lo han visto en el internet, ¿verdad? Ahora, ¿no? De pronto se descubre que esa persona ni está enferma, ni está vieja, ni está pobre, sino que tiene su carro, tiene su casa, pero haciendo el engaño, pues sobrevive de esta manera y sobrevive bastante bien, ¿no? Así que podríamos pensar: bueno, ok, pero eso es un chanchullo, ¿no? A ver, ese ya lo tenía preparado Pedro y Juan. Se pusieron de acuerdo con este hombre y entonces ya nada más hizo la pantalla de que se había sido sanado. No, dice la Escritura en el versículo 10: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Es decir, la gente misma dice: no, esto no es un chanchullo, esto es algo real, esto es algo verdadero. Ese había estado allí durante muchos años y ahora de pronto se levanta. Ah, caray, algo está sucediendo aquí. Y la gente, ¿verdad? Está atónita, están todos sorprendidos. La gente empieza a llegar a ese lugar, y Pedro empieza a decirles: ¿por qué se maravillan de esto? A Pedro lo ve muy normal, como nosotros, pues cada domingo resucita a alguien, o cada domingo es sanado a alguien, ¿verdad? Pues es normal, ¿no, hermano? ¿Sí? Pero Pedro lo ve muy normal, dice: ¿por qué se maravillan? ¿Por qué? Pero además, ¿por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestra bondad, nuestra devoción, nuestra piedad, nosotros hubiéramos hecho andar a este? Dice Pedro:
miren, esto no es asombroso, y en segundo lugar, nosotros no lo hicimos. Nosotros no lo hicimos. ¿Quién lo hizo entonces? Dice Pedro, aprovecha la ocasión y dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y esta es la ocasión para predicar a Jesús. Miren, hermanos, a veces hemos visto ya en muchos tiempos ahora que hay muchos predicadores por allí que se publicitan así precisamente. Noche de milagros, noche de sanidades, ¿verdad? Y entonces la gente viene porque va a haber sanidades y porque todo lo demás. Ok. Pero, ¿dónde está puesta la atención? En ese orador, en esa persona. A diferencia de lo que nos dice la Escritura. Pedro dice, nosotros no lo hicimos. No pongan la atención en nosotros. ¿Quién fue el que hizo esto? Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios, le dice a los israelitas, el Dios de vuestros padres. El Dios de vuestros padres. Pero lo hizo, ¿por quién? ¿Y a través de quién? A su Hijo Jesús, de su Hijo Jesús. Y entonces les dice lo que ha pasado. ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermanos? Más o menos unos 8 días, ¿sí? Perdón. De la resurrección de Cristo ha pasado más o menos ese tiempo. ¿Y qué es lo que se ve aquí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues simplemente que Él dice, ok, recuerdan esos acontecimientos, recuerdan esos hechos, recuerdan que se crucificó a ese Jesús que fue llevado hasta el Calvario y allí murió. Ok, a ese Jesús que ustedes mismos condenaron, a ese Jesús que murió en la cruz, a ese Jesús Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Así que por la fe en el nombre de Jesús es que este hombre ha sido sanado en presencia de todos ustedes. Y entonces lo que viene después nos da la pauta para ver que precisamente cuando los apóstoles hacían alguna señal, algún milagro, ellos decían, miren, nosotros no fuimos, fue Dios a través de la fe en Cristo Jesús. A través de la fe en Cristo Jesús. A veces nosotros depositamos nuestra fe en otras cosas, vamos a decirle así, ¿verdad? En otras cosas. ¿En dónde depositamos nuestra fe? En ocasiones lo hacemos en nuestras habilidades. Soy bien ducho para esto, ¿no? Soy rete bueno para esto, así que pongo mi fe en que yo sé, en que yo puedo hacerlo. A veces ponemos nuestra fe en nuestra propia inteligencia. Decimos, mira, todo lo que yo sé hasta este momento, qué bárbaro, nadie me supera. A veces ponemos nuestra fe en los logros que hemos obtenido en la vida, de diferentes maneras, con las diferentes cosas, ¿no? Ya sea académica, económica, física, intelectualmente. Pero cuando llega algo a nuestra vida que es difícil, parece que muchos de esos logros no nos ayudan a superar. Por más logros intelectuales, miren, ¿cómo dice el dicho, hermanos y hermanas? En la casa del herrero
asadón de palo, ¿verdad? Eso quiere decir, interpretándolo de otra forma, quiere decir que aunque yo tenga todos los elementos y sepa, ¿verdad? Cuando a mí se me presenta, miren, no puedo. ¿Por qué? Porque hemos depositado a veces nuestra fe en ella. Y dice la Escritura que no es por lo que ellos sean, no es por lo que los apóstoles estén comunicando, no es por lo que los apóstoles estén diciendo, sino por la fe en el nombre de Jesús. Por la fe en el nombre de Jesús. Por la fe en el nombre de Jesús, el cojo fue sanado. Por la fe en el nombre de Jesús, ahora se está comunicando el Evangelio a todos los demás. Por la fe en el nombre de Jesús es que los discípulos pueden simplemente ser los canales a través de los cuales se manifiesta la gracia de Dios. Y por eso yo pregunto, hermanos, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Te invito a que la pongas verdaderamente en quien no nos puede defraudar, en quien no puede defraudarla, en Cristo Jesús. Así que en esta mañana, cuando vayas a hacer algo en tu propia vida, deposita tu fe en Cristo Jesús. No importa si es la cosa más sencilla o si es la más complicada. Hazlo en el nombre de Cristo Jesús. Deposita tu fe en el nombre de Cristo Jesús. Y eso puede ser simplemente que nos dé toda la alegría, toda la energía y todo lo que nosotros andamos buscando para que nuestra vida sea la mejor. La Escritura no nos habla ya de este cojo en realidad. ¿Qué pasó después? ¿O qué hizo durante su vida? ¿O si se unió a la iglesia y anduvo con los discípulos? No. Pero algo que no iba a poder continuar era que el cojo se siguiera sentando a la puerta de la hermosa para pedir limosna. Eso, el cojo ya no lo iba a poder hacer jamás por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque antes la gente lo veía, estaba cojo, ¿verdad? Estaba ahí tirado y decía, ay, pobrecito de ti, ¿no? Ya, no te preocupes. Sí, aquí nos vemos mañana y te voy a dar tu blanca. Pero cuando uno lo ve paradito, ¿verdad? Y allí dice, pues, caray, oye, pues pues ponte a trabajar, ¿no? Ya no estás cojo, ya puedes andar, ya puedes caminar, ya puedes correr, ya puedes saltar. ¿No? Porque así entró, ¿no? Al templo, saltando y alabando a Dios, ¿verdad? Ya puedes hacer todo eso, entonces, pues ya no me pidas limosna, ya tienes la posibilidad de hacer todas las cosas por ti mismo. Así que el cojo tampoco, yo me lo imagino, ¿verdad? Diciendo, bueno, pues ya fui sanado, pero pues así es como me ganaba la vida, así que voy a seguirle. ¿Sí? Y el cojo viene y dice, bueno,
gracias a Dios, ya me sanaste, qué bien, qué bonito. Me voy a sentar y voy a estar aquí otra vez pidiendo limosna. ¿Se lo imaginan así? Yo no. Ya no podía regresar a estar en la misma condición que antes. Su vida fue radicalmente transformada. ¿Por qué? Por la fe en Jesús. Por la fe en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, si vas a depositar, hermana, tu fe en el nombre de Cristo Jesús, tu vida ya no podrá ser igual que antes. Ya no podrás estar postrado allí, ¿verdad? Ya no podrás simplemente estirar la manita y decir, ya no podrás estar en la misma condición. Tiene que ser nueva tu condición. Por la fe en el nombre de Jesús. Así que yo te invito a que le deposites tu fe en el nombre de Jesús y que tu vida sea transformada radicalmente. Si antes decías, no, es que yo no podía hacer esto, es que yo no podía participar, es que yo no podía ser maestro, es que yo no podía ayudar en la escuela cristiana de vacaciones, es que yo no podía, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, si vas a depositar tu fe en el nombre de Jesús, tu vida tendrá que ser distinta. A eso es lo que te invito hoy. Estemos de pie. Vamos a orar. Si quieres depositar tu fe en el nombre de Jesús, allí en tu corazón, haz una oración. Dile al Señor Jesús que ya no quieres que tu vida sea igual que antes. Que ya no quieres que tu corazón sea igual que antes. Que ya no quieres que tus esfuerzos o tus caminos sean igual que antes. Dile al Señor Jesús, Señor Jesús, quiero depositar mi fe en ti, porque tú eres el único que no puede defraudarla. Dile, Señor Jesús, ya no quiero estar postrado, sino poder levantarme, entrar en tu santuario andando, saltando, alabando tu nombre. Dile al Señor, Señor Jesús, quiero depositar mi fe en ti para que en cualquier tarea, por más sencilla o más complicada que pueda ser, lo haga con gozo, con alegría, rindiéndote la honra y la gloria a ti. Dile al Señor Jesús, de aquí en adelante, Señor, andemos juntos. Tú guiando, yo siguiendo, pero siempre, Señor, yendo por el camino que lleva a la vida.
aunque este sea angosto, aunque la puerta para entrar sea también angosta, quiero andar por ese camino para seguirte a ti y ver cómo mi vida verdaderamente es una vida abundante en todos los aspectos,